Bueno, pues dicho esto, vamos a ofrecer unas pequeñas pistas por si ayudan para esta mañana poder rezar. Yo diría que este año lo que hemos pretendido es que nuestras oraciones y este tiempo pues vayan marcados evidentemente por este año pandémico que hemos vivido. Entonces, pues tener en cuenta la realidad en la que nos movemos y que eso de alguna manera da un color a nuestra oración y tal, ¿no? Porque seguramente pues todos, personal y colectivamente, nos hemos visto de algún modo pues tocados por esa dolorosa experiencia personal y colectiva de la pandemia, más cerca o más lejos. En cualquier caso, seguro que todos nos hemos visto trastocados, ¿verdad? Porque teníamos planes, teníamos proyectos y todo eso, pues hemos tenido que aparcarlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado, a lo mejor es una situación que nos ha hecho experimentar que nuestra vida es una vida en tránsito, en éxodo constante, que no nos podemos establecer en un sitio concreto, ¿no? Aquello del Evangelio, que no tenía dónde reclinar la cabeza. Y por tanto, pues hemos estado en permanente salida, en permanente situación inestable, ¿no? A lo mejor un poco entre la añoranza de las ollas de Egipto, aquello que decían la normalidad de antes, y la añoranza de la tierra prometida que no acaba de llegar, ¿no? Y por tanto estas situaciones pandémicas nos hacen experimentar que estamos pues de camino hacia una tierra nueva. Seguramente a lo mejor también hemos vivido una serie de dosis de desconcierto, de desubicación, de cansancio, de temor, a lo mejor, vete a saber. Todo eso nos ha tocado vivir, ¿no? Y tal vez la intuición sería poder percibir que en medio de todo eso, el Señor sigue estando con nosotros y nos sigue llamando a un encuentro pleno con Él. Y subrayaría el también, también en esta situación, diferente a la de otras, el Señor sigue saliendo a nuestro encuentro, sigue llamándonos a nuestro caminar y sigue llamándonos a una comunión plena con Él, también en esta situación. Se han hecho muchas lecturas de esto de la pandemia, pero básicamente hay como dos, un poco extremas, por situarlas así. Para algunos ha sido una gran desgracia, una catástrofe profundamente destructiva. Y es verdad, porque se han destruido vidas, se han destruido lugares de trabajo, se han destruido empresas, se han destruido expectativas, no podemos negar esa realidad. También para otros, en el extremo contrario, esta situación ha sido una gran oportunidad para replantearse la vida, para esencializar, para saber distinguir lo que es importante de lo que no, y por tanto es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y yo creo que tendríamos que poner en relación las dos cosas, las dos interpretaciones, porque tal vez se alimentan y se fecundan mutuamente. Es verdad que ha habido destrucción, pero es verdad que en esa destrucción no nos hemos podido quedar instalados, sino que hemos tenido que redescubrir una nueva llamada. En cualquier caso, lo que quiero decir es que una lectura creyente de la realidad nunca puede ser unívoca, de blanco y negro, de bueno y malo, sino que el blanco y el negro se dan mezclados, y lo bueno y lo malo también. No nos sirven las lecturas unívocas, sino las lecturas paradójicas de la realidad. Y es paradójicamente como el Señor se va abriendo paso en nuestros corazones. Paradójicamente. Y por tanto, lo nuestro es vivir en medio de y entre. Y subrayaría eso de en medio de y entre. No por encima de, saltándose la paradoja, saltándose los contrarios, ni tampoco a un lado de ellos, en uno de los dos extremos, ignorando el otro, ¿no? El vivir cristiano es un vivir que vive en medio de y entre, y eso no podemos, a mi modo de ver, pues evitarlo. Y por tanto será siempre un vivir crucificado,
y a la vez esperanzado, en tensión integradora. Crucificado y a la vez esperanzado, en tensión integradora. Yo creo que algo de eso ayer, cuando celebrábamos el Jueves Santo, en esa lectura, el evangelista Juan nos quería decir, cuando dice Jesús, pues yo que soy el Señor, me llamáis el Señor y lo soy, y estoy en medio de vosotros poniéndome a los pies como el que sirve, pues así también vosotros. Con lo cual resulta que el Señor es a la vez Señor y es a la vez siervo. Y las dos cosas se viven como integradamente juntas. O también cuando el mismo evangelista Juan nos dice aquello de que si el grano de trigo, que tiene un potencial de vida inmenso, no se entierra, no muere, pues aquel potencial no sale, ¿no? Y por tanto, a la que negamos uno de los dos extremos, resulta que nos encontramos vacíos, solo con una cosa, solo con la otra. Y parece que en esta vida pues solo podemos vivir intentando unificar, integrar los extremos de la tensión. No es, por tanto, el nuestro un vivir extremista, pero sí que es un vivir radical. Las raíces de las cuales prende nuestro vivir. No es extremista, pero sí que es radical. Y desde esta raíz, pues, es desde la cual integramos vida, muerte, gozo, sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo queréis expresar de otra manera, nuestro vivir cristiano es un conmorir con Cristo, pero también es un convivir teologalmente para y con nuestros hermanos. Las dos cosas, ¿no? Es un conmorir con Cristo que viene a ser lo mismo que un convivir en fe, esperanza y amor en medio y entre nuestros hermanos. Bien, pues nos ha tocado vivir en medio y entre de esta pandemia y tantas otras cosas, Bueno, entonces lo que os propongo simplemente con este texto que os he dado, aquí salen una serie de paradojas, una serie de dos extremos, podían salir muchas más, la cosa es ver cuál de ellas a lo mejor pues nos encontramos más identificados, o nos ayuda más, o vemos que ahí hay un camino personal a recorrer. Simplemente lo que vamos a hacer es leerlas como una especie de prelectio, para que luego a partir de ahí, luego cada uno pues le hinque el diente allá donde encuentra sustancia. Entonces va a ser como una amable entrada en la oración que luego cada uno puede seguir. Ahí, como veis, pues es entre y en medio de, y hay una serie de cosas. Simplemente voy a leer poquito a poquito. Entre y en medio de el vacío y la plenitud. La vida nos brinda situaciones en las que la sensación de ser vaciados nos resulta acuciante. Sentimos que se nos quitan personas, cosas, posibilidades, hasta el punto de que aquello que venimos realizando se nos presenta como carente de sentido. Esa sensación de estar en pleno vacío a veces. Pero a veces, entrando dentro nuestro y asomándonos a ese vacío, puede asomar también como regalado un nuevo espacio disponible donde poder acoger un nuevo sentido y una nueva perspectiva. Precisamente porque hubo vacío, hay posibilidad de ser llenado. Hay vacíos que matan y hay vacíos que posibilitan. Y hay vacíos que matando posibilitan. Bueno, pues en esa paradoja a veces nos encontramos. Pensemos en los vacíos experimentados, en las plenitudes experimentadas. Segunda como tensión. Vivimos entre y en medio de la ausencia y la presencia. Tal vez en este tiempo pandémico, al no poder visitar a los enfermos ni despedir a los traspasados al Padre, la sensación de ausencia haya sido mayor. Ausencia de seres queridos. También ausencia de Dios, a quien posiblemente le hayamos preguntado, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Tal vez los que estamos aquí, pues bastante fregados ya, trabajados en nuestra espiritualidad, esta pregunta no sea tan directa. Es una pregunta más de personas, si queréis, pues
más sencillas o más primarias en esta, ¿dónde estás? ¿Dónde? Pero yo creo que es verdad que si miramos fondo, un poquito adentro esta pregunta la tenemos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te has ido? No nos ha abandonado esta pregunta, por más que estemos cultivados, diríamos, en el camino de la fe. Y ausencia de nosotros mismos también. ¿Dónde hemos estado tanto tiempo ausentándonos de nuestros compromisos de cuidado y atención y sin darnos cuenta hasta que todo ha estallado? Como si la ausencia nos hubiera hecho ver que hemos estado ausentes de alguna manera. Entre tantas ausencias, algunas presencias tenazmente creadoras de vida han hecho su aparición, recordándonos lo de Jesús, que Dios no está lejos, que está cerca, que estamos en buena compañía. Tal vez en las ausencias uno se da más cuenta del amor de la presencia, y en la presencia uno se siente estimulado a no ausentarse más. Como decía un profesor de literatura, los poemas más bellos se han escrito en la experiencia de la ausencia de la amada, ¿no? Y ahí esa ausencia paradójicamente se torna nuevamente presente. En medio de, así nos toca vivir, la luz y la oscuridad. No todo es luz, no todo es oscuridad. Muchas veces la realidad parece empecinarse en mostrarnos su lado oscuro como algo también real, que también nos habita y nos dice para nuestra sorpresa lo que llegamos a ser capaces de hacer. Cuando esa oscuridad se cierne sobre nosotros, pasamos periodos de abatimiento, como viviendo un túnel sin salida. Acaba poniéndonos frente a la turbiedad de nuestro corazón, frente a nuestro vivir autocentrado o indiferente. Y aún más allá, a veces acaba por despertarnos, agitándonos en nuestra ceguera, como diciéndonos que en medio de la oscuridad una luz mayor nos habita y pugna por salir y por irradiar. Si así acontece, la luz que irradia en nosotros es más humilde que la que presuntuosamente creemos que es nuestra. Es regalada, pero es. Y no deslumbra, sino que ilumina. Hay luces aparentemente espectaculares, pero deslumbran. Hay luces tenues, suaves, en medio de la oscuridad, que iluminan. Ahí en medio estamos. Vivimos en medio y entre la vocación y la tentación. A veces de manera consciente, a veces de manera rutinaria, solemos saber a dónde vamos y a qué. Vivimos nuestra vocación de comunión en Dios como una corriente de fondo que sustenta nuestras vidas. Esto es lo normal. Y con todo, en medio de la dispersión cotidiana, otras voces nos despistan y descentran. De tal manera que aquella paradójica manera de vivir y amar a Dios en todo y a todo en Dios, en la práctica, nos resulta compleja y nos hace sentir eternamente aprendices de un peregrinaje sin fondo. Que estamos viviendo amando a Dios en todo y a todo en Dios, lo decimos, a veces lo sentimos, pero tampoco lo podemos dar tan por presupuesto, porque muchas veces no es así. Y con todo Dios sí que sigue estando ahí amando. En medio de y entre la pobreza y la esperanza. Sentimos el peso de muchas pobrezas, no solo materiales, que a veces vivimos como un constreñimiento y a veces también nos traen la sabia riqueza de poner límites a nuestras pretensiones de omnipotencia. Bendecida pobreza en este sentido, ¿no? Recientemente ha bastado un virus microscópico para poner en evidencia la falsedad de tal pretensión, para hacernos ver que por nosotros mismos no somos generadores de esperanza alguna, sino simples testigos de un potencial que llega desde más allá de nosotros, que nos pone en pie y que nos dice: toma tu camilla y sígueme. Y por tanto nuestras camillas no están dejadas de lado, sino que nos acompañan siempre. Nos recuerdan nuestra pobreza y nos recuerdan nuestra esperanza, las dos cosas. Vivimos en medio de y entre el límite y el horizonte. En estos tiempos en los que no vamos sobrados de horizontes y de utopías,
solo nos faltaba la llegada amenazadora y paralizante del coronavirus. Llegada que nos hace tocar con los pies en el suelo. Convivimos día a día con la realidad del límite. Como reza una canción del cantautor Raimon, límites conozco muy bien tantos y tantos límites. Límites en las estructuras, en las relaciones, en los temperamentos, en los proyectos, en los deseos. Bien encarados, nos llevan, como dice el mismo cantautor, a intentar ser útiles con canciones de amor y con canciones de lucha. El límite no paraliza, sino que mueve hacia un nuevo horizonte, pero nos mueve de una manera más humilde. Esto es a proseguir parcial y limitadamente nuestra personal aportación al proyecto del reino que siempre nos depasa y que cuanto más te acercas, más se aleja. Otra de las paradojas, ¿no? Cuando más cerca nos sentimos de Dios, nos sentimos también que está mucho más lejos, ¿no? Y cuanto más lejos nos sentimos de Él, en el fondo, intuimos que está más cerca de lo que nos pensábamos. Y al menos yo no sé vivirlo de otra manera. Parece que esto pues es así. En medio y entre el dolor y el gozo. Sentimos a menudo que no nos queda más remedio que aceptar el componente de dolor que acompaña nuestras vidas. A veces nos rebelamos, otras veces expresamos nuestra incomprensión como victimismos. En ocasiones también experimentamos el gozo de compartir el dolor con otros, de aliviarlo y de dejarnos aliviar. Sin rehuir del dolor, se nos abre la vía de ejercer el oficio de consolar. Bendito dolor también que nos despierta la posibilidad de vivir aliviándolo, ¿no? Entonces percibimos también que hay un dolor que nos llega por la pérdida de lo conquistado y otro dolor que nos llega del gozo de lo entregado. Y solemos navegar entre estas dos aguas buscando la alegría verdadera. Vivimos en medio de y entre la comunión y la soledad. Vivimos entre la soledad y la comunión porque nuestro vivir es también un convivir. Y hemos de reconocer que el convivir cotidiano nos resulta problemático. Conlleva sus roces, sus incomprensiones, el tener que ceder. Muchas veces en medio de esa convivencia nos sentimos y sentiremos profundamente solos, acompañados pero a la vez solos. Y tal vez sea entonces cuando esta soledad más psicológica nos ayude a caer en la cuenta, entrando dentro de nosotros, de una fidelidad inquebrantable que nos acompaña desde siempre y nos empuja a seguir insistiendo en la búsqueda y construcción de esa comunión fraterna en Dios que llamamos reino, sin claudicar aun a pesar de las ambigüedades, sabiendo endurecer la piel y ablandar el corazón. Vivimos en medio de y entre la fragilidad y la fortaleza. Somos menos fuertes de lo que pensamos y más frágiles de lo que nos gustaría. Pero es así. Por eso no es extraño que nos sorprendamos, de hecho, ocultando nuestras fragilidades. Nos gustan, ya sean personales o colectivas. Intentamos pasar como gato sobre ascua encima de ellas, ¿no? Por más que a veces vivimos rotos y extendidos por dentro, por fuera ponemos buena cara como si no pasara nada. Todo va bien, ¿no? Más propensos somos a mostrar nuestras fortalezas, que son reales y a la vez peligrosas. Y algunas veces sentimos la alegría regalada de descubrir la fortaleza que hay en nuestra fragilidad, descubrir que el Señor es dentro nuestro como un guerrero victorioso, y también la fragilidad que hay en nuestra fortaleza, porque como cantábamos esta mañana, solo Él nos hace fuertes. Vivimos en medio de y entre la impotencia y la gracia. Tantas veces vivimos y hemos vivido con la real sensación de no poder hacer nada, de hallarnos ante los acontecimientos de la vida sin palabras de consuelo, sin caminos alternativos, sin posibles acciones transformadoras. Esta impotencia puede herir nuestro orgullo, pero también puede llevarnos a sentirnos de tal manera desarmados
que empecemos a confiar en la gracia y en el amor de Dios. Y hasta que el orgullo no es consciente, no aparece la gracia. La gracia y el amor de Dios que un día nos conquistó y enamoró, que incomprensiblemente llega donde nosotros no llegamos. Entonces, en el seno mismo de la impotencia, hay libertad. Podríamos añadir muchas otras tensiones en medio con esta conciencia de que no somos extremistas, sino que intentamos vivir en esta paradoja. Podríamos poner muchos más. Pienso ahora, por ejemplo, recordar el caso de Pedro. En el momento de la pasión, dice el texto del Evangelio que le seguía de lejos. Cuando estaba cerca de él, posiblemente estaba más lejos de Jesús, porque no lo entendía, ¿no? Y ahora que sigue de lejos, es cuando empieza a sentirse más cerca porque empieza a entender algo de lo de Jesús, ¿no? Y gracias a este alejarse puede experimentar aquella llamada y aquella mirada misericordiosa que no había experimentado cuando se sentía cerca porque se sentía orgulloso de su cercanía, ¿no? Bueno. O el mismo Jesús, ¿no? En Getsemaní siente tal vez al Padre como más lejos que nunca lo había sentido, y en cambio acude al fondo del corazón a rezarle, pase este cáliz, no, porque en el fondo, aún estando lejos, le siente lo más cerca que tal vez nunca le ha sentido, ¿no? Y así nosotros también, ¿no? Cuando nos sentimos a veces muy cerca de Dios, descubrimos que es un pozo sin fondo que está más y más lejos, ¿no? Y cuando nos sentimos lejos de Él, resulta que en el fondo es cuanto más cerca estamos, porque más vivamente lo necesitamos. En fin, podríamos ampliar mucho. Os paso ahí otra hojita que tal vez pues, nos pueda ayudar a rezar esta mañana. ¿Y algo más o menos para todos? Sí. Faltan, por ahí van algunas. Muy bien. Bueno, en esta hoja simplemente veréis que se proponen como dos maneras de rezar esta mañana. Una primera manera sería centrarse en una, dos de estas tensiones indicadas y llenarla de chicha personal, es decir, llenarla de experiencia vital personal, ¿no? Es decir, bueno, esta tensión yo cómo la he vivido, yo cómo la afronto, yo cómo la gozo o cómo la padezco en mi vivir cotidiano. Cómo está presente esa tensión en mi manera de estar en el mundo, en mi seguimiento de Jesús, en mi trabajo, en mis voluntariados, en lo que sea, ¿no? Es decir, ponerle chicha personal a esta tensión anunciada más teóricamente, ¿no? Pues yo diría centrarse en una, dos, tres, y ahí pues adentrarse. Una segunda manera sería repetir a modo de mantra algunas de las siguientes expresiones del Nuevo Testamento que de alguna manera reflejan esta paradoja de estar viviendo en medio de y entre, no por encima de ni a un lado, sino en medio de y entre. Por ejemplo, llevamos un tesoro, pero lo llevamos en vasijas de barro. Bueno,
irse repitiendo esta: cuando estoy débil es cuando soy fuerte. Abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, pero también la consolación de Cristo. Siendo muchos, somos un solo cuerpo. Si nos persiguen o difaman, respondemos con bondad. Las dos cosas son verdad, ¿no? Y tal vez cuanta más persecución hay, más bondad puede surgir. La sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Eso lo entienden los sencillos, no los sabiondos. Tanto si vivimos como si morimos somos del Señor, no solo cuando vivimos, porque nuestro vivir es un conmorir, no solo cuando morimos, porque nuestro conmorir es un vivir. Somos tratados como ovejas llevadas al matadero, pero ahí en medio salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Gemimos anhelando nuestra salvación, que es en esperanza. Has de nacer otra vez, has de nacer de nuevo, esa paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible? Pedro lo iba siguiendo, pero, como hemos dicho, de lejos. El más importante sea el más servidor. Este hijo, es el texto del hijo pródigo, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y solo pudo volver a la vida cuando se dio cuenta de que estaba muerto, ¿no? Por fuera purificáis, pero por dentro estáis llenos de rapiña, ¿no? Esta mezcla también nos pasa a nosotros. El que pierde su vida, por mí la gana. Me honran con los labios, pero el corazón está lejos de mí. El Padre hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. En mis justicias, en mis injusticias, el sol sigue saliendo, la raíz está ahí, ¿no? Bien, una bonita manera de rezar pues podría ser también tomar 1, 2, 3 expresiones de estas y dejar que vayan calando a base de repetirlas desde el corazón. Cada cual verá qué es lo que más le puede ayudar esta mañana.